Se dice que estaba una vez un rabino y llegó a visitar a este rabino un hombre que pues era rico, pero él quería saber, él llegó a preguntarle al rabino para que él le diera como un tip, como una estrategia para que él tuviera un mejor modo de vivir, una directriz para su vida. Eso es lo que él llevó a consultar con el rabino. Y bueno, cuando estuvo platicando con el rabino, ellos estuvieron por algo de tiempo sentados al lado de una ventana. Y cuando este hombre le dijo al rabino que le diera una directriz para su vida, el rabino le dice a este hombre: mira por la ventana. Entonces el hombre se paró frente a la ventana, miró hacia afuera y el rabino le dijo: ¿qué es lo que ves? Y este hombre le responde: pues veo personas que están caminando por las calles. Y también veo a un hombre pobre que está mendigando allí sentado en la calle. Dijo el rabino: muy bien. Dice: ahora ven conmigo. Y lo llevó hasta donde había un espejo. Y una vez que estuvieron allí frente al espejo, le dijo el rabino: ahora quiero que mires en este cristal y me digas qué ves. Y entonces este hombre le dijo: me veo a mí mismo. Ahora solo me veo a mí mismo. Y entonces el rabino, después de que escuchó la respuesta, lo llevó a reflexionar. Que a pesar de que tanto la ventana como el espejo están hechos del mismo material, de vidrio, el hecho de que el espejo tenga colocada una capa de un material plateado, digamos, con esta ligera capa plateada es suficiente, le dijo el rabino, para que tú dejes de ver a los demás y empieces a verte solamente a ti mismo. Y eso es así de poquito se necesita para que nosotros como seres humanos dejemos de ver a los demás y empecemos a enfocarnos solamente en nosotros mismos. Y bueno, basta con cubrir nuestro cristal, ¿verdad?, con una ligera capa de pintura metálica para que perdamos esa visión. Y fíjese que hay una característica que está muy arraigada en el ser humano, que tiene mucho que ver con esta historia. Es una característica que, al igual que esta capa brillante, impide que veamos el mundo y todas las circunstancias de la forma en como Dios quiere que la veamos. Hoy vamos a reflexionar acerca de esta característica, pero también vamos a ver cuál es el antídoto que Dios da para que podamos corregir este defecto de visión, ¿verdad? Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Voy a leer. Este va a ser el texto base en el que va a estar basado el mensaje. Le voy a pedir que lo deje apartado. Voy a mencionar otros textos, pero este texto déjelo apartado. Dice así: segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Quédense con esta palabra, peligrosos,
Porque habrá hombres, ¿qué? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta frase también es muy importante. Que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué hay que hacer con estas personas? Evitarlos. No se olvide de esto porque adelante lo vamos a retomar. A este tipo de personas con estas características hay que evitarlas. Bueno, este texto nos está describiendo un problema que, aunque siempre ha estado presente en el ser humano, dice aquí que en los postreros tiempos se va a hacer crítico, porque dice aquí que van a ser tiempos peligrosos, ¿verdad? Y dice en este texto que acabamos de leer la causa por la que esos tiempos van a ser peligrosos. Lo acabamos de leer. Entonces, el consejo que Dios da es que los cristianos verdaderos evitemos tener contacto con personas con estas características. Ahora, ¿cuál es esa forma de vivir? En el versículo 5 dice, bueno, no lo dice específicamente, pero da a entender que se está hablando de personas con falta de piedad. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán su eficacia. Es decir, no son personas realmente piadosas, solo están fingiendo serlo. ¿Sí? Entonces, empezamos por esto. Son personas que no tienen piedad, que no tienen misericordia de los demás. Y en el versículo 2 se menciona en primer lugar de la lista, dice, personas amadoras de sí mismas. ¿Ok? Aquí me quiero quedar. Personas amadoras de sí mismas. Fíjese que en el texto en griego, esta palabra, esta frase que se tradujo amadores de sí mismos, de hecho está bien traducida porque viene de una palabra que es philautos, que viene de dos raíces, philus y autos. Philus significa amor o amante y autos, uno mismo. Entonces por eso se tradujo amadores de sí mismos. ¿Pero qué creen? Que esta palabra tiene otra forma de traducirse, digamos. Y esa otra forma fue la que me llamó la atención. Porque todo se resume en una simple palabra: egoísmo. La palabra philautos, aparte de significar amadores de sí mismos, significa egoísta. Así de sencillo. En esta sola palabra radica todo el problema que se menciona en este texto de segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. En esta sola palabra está todo y le voy a decir por qué. Miren, para empezar, ¿qué significa ser egoísta? Según el diccionario, ser egoísta significa una vida centrada en el yo, amarse a sí mismo, egolatría. Fíjese,
egoísmo es lo mismo que egolatría. ¿A qué le suena egolatría? Egolatría tiene que ver con idolatría a uno mismo. Eso significa ególatra. Una persona ególatra es una persona que es su propio ídolo. Significa también egocentrismo, exaltarse pecaminosamente, interesado, codicioso, ambicioso, avaro. Bueno, ahora, ¿por qué digo que esta palabra es la raíz de todo? Porque todas las características que se mencionan aquí en la carta de Timoteo, capítulo 3, todas son manifestaciones de egoísmo. Miren, por poner ejemplos, los avaros quieren todo para ellos. Los vanagloriosos quieren toda la atención. Los soberbios quieren siempre que ser exaltados solo ellos mismos. Pues eso es ser egoísta, ¿no? Por ejemplo, los desobedientes a sus padres quieren hacer su propia voluntad. Los ingratos creen que todos se lo merecen y por eso no tienen que dar gracias. Los impíos creen que tienen derecho a hacer su propia voluntad. Los implacables no tienen misericordia de las demás personas, no piensan en los demás. Los calumniadores y los traidores no les importa hacer daño a los demás con tal de ellos sacar algún tipo de beneficio. Y así, cada característica mencionada aquí tiene que ver directamente con personas que el problema de raíz es el egoísmo. Son personas que no ven a los demás, solo se ven a ellos mismos y se ponen ellos por encima de todo y de todos. Entonces, como podemos ver en este texto, el egoísmo es un pecado que lleva a cometer muchos otros pecados, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque como solo piensa en sí mismo, pues no le interesan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en el versículo 1 dice que estos tiempos postreros van a ser tan peligrosos? A ver, hermano, honestamente, ¿hay personas egoístas ahorita en el planeta Tierra? Sí. ¿Habían personas egoístas en el tiempo de Jesucristo? Sí. ¿Habían personas egoístas en el tiempo de Moisés? ¿De Adán? Sí. El egoísmo entonces no es un problema de los postreros tiempos, ¿cierto? Es un problema que trae el ser humano desde que comieron del fruto prohibido. Es un problema que siempre ha existido. Entonces, ¿por qué en los postreros tiempos va a ser tan peligroso este problema? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque las personas que van a tener todas estas características que leímos no van a ser incrédulos o inconversos. Van a ser personas que se digan cristianas. Aquí lo dice, que van a tener la apariencia de piedad. Van a ser personas que digan, yo soy cristiano, pero van a ser todas esas cosas que leímos: traidores, calumniadores, desobedientes, amadores de sí mismos, amadores de los deleites, cristianos egoístas. Los tiempos en que los cristianos se conviertan en un grupo de personas egoístas van a ser sumamente peligrosos.
porque se supone que estamos aquí para hacer luz. ¿Y usted cree que ese grupo de personas va a hacer luz en esta tierra, en esos tiempos? No. La realidad es que los cristianos somos seres humanos y seguimos teniendo debilidades. Y el egoísmo, desgraciadamente, está muy arraigado en el corazón del ser humano. El egoísmo se manifiesta, por ejemplo, en el pueblo cristiano actual. El egoísmo se manifiesta en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de servir a Dios y hasta en tu forma de orar. Ahí se ve cuando alguien está enfocado en Dios o está enfocado en sí mismo. Así como en la narración que les conté al principio, hay muchos cristianos que solamente se están viendo a sí mismos. Hay muchos hijos de Dios cuyas ventanas están embarradas de plata, están embarradas de una película brillante que los hace solamente verse a sí mismos y les impide ver a los demás. Hay muchos cristianos que están enfocados solamente en sí mismos y en lo que a ellos les importa. Es más, le voy a decir algo, pero es un secreto, ¿ok? No lo cuente. Hay mucha gente que viene a la iglesia, muchos que según se convierten en cristianos solo para que Dios les bendiga. Eso es ser egoísta, porque solo están buscando sus propios intereses. No están buscando realmente el reino de Dios, ¿verdad? Solo vengo a la iglesia para que oren por mí, para que Dios me sane, para que me vaya bien, para que yo tenga trabajo, para que no me quiten mi casa. Y el día que Dios no hace lo que quiere, se enojan con Dios, ¿verdad? No, ya me voy, porque como Dios no sanó a mi mamá, entonces ya le hago la ley del hielo a Dios. Egoísmo puro. Creen que el mundo entero, y bueno, ¿qué digo el mundo? El universo entero gira alrededor de ellos, incluyendo a Dios. Y si Dios no gira a su alrededor, entonces se enojan con Dios, ¿no? Bueno, fíjese, dice aquí en Filipenses 2:21 que todos buscan lo suyo propio y ninguno lo que es de Cristo Jesús. Esto se lo escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Ninguno busca lo de Dios. Cada uno está buscando nada más lo suyo propio. ¿Y qué cree? Pablo no estaba hablando de inconversos. Estaba hablando de los cristianos. Ya en la época de Pablo, los cristianos ya solo estaban viendo cada quien jalando para su costal y no les importaban las cosas de Dios. Dice en el versículo 4 que estos hombres también son amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? La palabra amadores, bueno, es filédonos, que significa que ama el placer. Y la palabra deleite es la palabra griega hedoné, que significa deleite sensual, deseo, pasión, placer. Fíjese, las personas egoístas son personas carnales que están enfocadas en satisfacer los deseos de su carne. Dice aquí, amadores de los deleites, que si su carnita
No, pues hay que dárselo. Que si se me antojó algo, no, pues hay que complacerme, ¿no? Fíjese que aún como cristianos, a veces caemos en este tipo de cosas, de creer que nos merecemos darnos un gustito. Y muchas veces esos gustitos no le agradan a Dios, ¿verdad? Porque si tu gustito es comerte una paleta, eso no le molesta a Dios, ¿verdad? Nada más no comas muchas paletas porque luego ya ve que tenemos problemas de azúcar. Pero si tu gustito tiene que ver con algún vicio como el alcohol, como el tabaco, como la hierba de la buena, estar viendo a los seres humanos con poca ropa y haciendo cosas que solamente en el matrimonio se deben de ver. Si el darte un gustito tiene que ver con programas en donde salen mujeres medias vestidas o medias desvestidas, más bien, si esos son tus gustitos, hay un problema. Porque estás amando a los deleites más que a Dios. Porque dices, a mí no me importa que Dios diga que debo de ser santo y tener una mirada santa. Yo me quiero dar gusto a mi carne, nada más tantito. Yo saliendo del trabajo me quiero ir a echar unas cervezas con mis amigos, al fin que me lo gané, porque para eso trabajo. Y se te olvida que el que te da el trabajo es Dios, para empezar. Cristianos egoístas, que se creen con el derecho de darse gustitos y hacen a un lado al que dicen que es su Dios. Cada que le damos gusto a nuestra carne, sin que nos importe ofender a Dios, estamos siendo egoístas y estamos amando a los deleites más que a Dios. Recuerde que las personas egoístas son personas ególatras. Se rinden culto a sí mismos en vez de adorar a Dios. Buscan deleitarse a sí mismos en vez de buscar adorar a Dios con su vida, con todo su cuerpo, con todo su ser, con todo lo que hacen. Pero en Gálatas 5, 16 y 17, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate, lo contrario, ¿no? Dice aquí, no satisfagáis los deseos de la carne. Y en Romanos 13, 14 dice lo mismo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que, hermano, cuando su carnita le diga, dame, dame, usted dígale, no. La palabra de Dios dice, no debo proveer para los deseos de mi carne. Digo, tampoco le estoy diciendo que no coma cuando tenga hambre. O sea, por eso les expliqué al principio. Una cosa es comer y otra cosa es tener un vicio o algo que va en contra de un mandamiento de Dios o de la voluntad misma de Dios, ¿verdad? Las personas egoístas son personas egocéntricas que, como les decía, creen que todo gira a su alrededor. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Nos debemos asegurar cada día de que nuestra vida realmente está girando alrededor de Dios y no de nosotros mismos. El egoísmo, fíjese que trae una consecuencia que no nos va a gustar mucho. Pero dice ahí en Santiago 4:3, pedís
y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De qué deleites está hablando Dios? ¿De los buenos? No. Obviamente está diciendo, si me estás pidiendo que te dé trabajo para que te vayas con tus cuates de parranda, no te voy a contestar la oración. Dice, aunque pidas 1000 veces, dice, pedís y no recibís. O sea, piden y piden y no reciben respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque están pidiendo mal, porque están pidiendo egoístamente, están pidiendo pensando solamente en satisfacer sus necesidades, pero ni por aquí les pasa pedir para que se haga algo en el reino de Dios. Aún en nuestras formas de orar, somos egoístas. En la mayoría, no quiero generalizar, porque sé que hay lugares donde no es así, y sé que hay personas que no son así, lo sé, me consta. Pero desgraciadamente sí hay mucha población cristiana, creyente, que cuando ora por su salud, por su trabajo, por su casa, por su problema, por sus hijos, sus padres, por sus pastores, por su iglesia, por su colonia. Pero nada más piden por lo que los involucra a ellos, por lo que les conviene a ellos. No, pues yo oro por mi iglesia porque ahí estoy yo. O sea, no están orando por la iglesia porque están pensando en la voluntad de Dios. Están orando por su iglesia porque a ellos les conviene, porque ahí están ellos. Y si no, yo quiero que mi iglesia esté mejor para que yo me pueda sentar mejor. Ese es egoísmo. Es más, hay cristianos que oran para que se conviertan en cristianos sus familiares, pero no lo piden porque ellos están pensando en esa es la voluntad de Dios y eso es lo mejor para mi familiar. No, lo hacen porque a ellos les conviene que su familiar se convierta en cristiano. Egoísmo. Ahí les voy a poner un ejemplo para no estar divagando. Miren, por ejemplo, una esposa puede estar orando que su esposo se convierta, no tanto porque le preocupe si su esposo se va a ir al infierno o no, sino para que le deje de pegar a ella. Entonces, ¿cuál es la motivación ahí? ¿La salvación del esposo o el beneficio de ella? Un hijo, ay Señor, que mis papás ya se conviertan para que me dejen hacer esto y esto. Pero si tú lo estás haciendo por una conveniencia egoísta, no es pensando en ti, Señor, sálvalos porque no quiero que se vayan a la eternidad sin conocerte, porque no quiero que ellos mueran y se vayan al infierno. O sea, no lo hacen por amor al familiar, lo hacen por la conveniencia propia. Ese es el problema. Cada que oremos, cada que sirvamos a Dios, cada que hagamos algo, debemos de reflexionar si en verdad estamos buscando que se haga la voluntad de Dios, si estamos buscando que el reino de Dios crezca o si nada más es un capricho nuestro. Debemos de tener muchísimo cuidado. Miren, con todo esto que les estoy diciendo, quiero aclarar dos cosas antes de avanzar. Número uno, de ninguna manera le estoy diciendo que deje de orar por sus necesidades. No es este el mensaje. El mensaje no es, no hermano, entonces yo no ore por usted. No.
quiere que le presentemos nuestras necesidades, porque Él es nuestro Padre y nos la quiere suplir. Y el mensaje tampoco es que no nos amemos a nosotros mismos. No, tampoco ese es el mensaje. Porque Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos y que tengamos una sana autoestima. O sea, aclarados estos dos puntos, le voy a decir cuál sí es el problema. El problema no es que nos amemos a nosotros mismos. El problema es que nos amemos más a nosotros que a Dios o que al prójimo. Ese es el problema. O sea, no está prohibido que te ames y te cuides, pero si te estás amando y cuidando más de lo que cuidas el reino de Dios, hay que hacer un análisis ahí, exhaustivo y urgente. En una ocasión, un joven rico se acercó con Jesucristo y le preguntó que qué tenía que hacer para ganarse el cielo. Y Jesucristo le respondió: tienes que guardar los mandamientos. Y en Mateo capítulo 19, los versículos del 20 al 22, podemos ver lo que sucedió. Mateo 19, 20 dice que el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, mira, Señor, estás hablando con un muchacho muy aplicado. Yo he guardado todos los mandamientos. Bueno, dice, pero ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven? Dijo: sí, Señor, yo lo entrego todo por ti, porque Dios es el primer lugar para mí. Se puso triste porque le pidieron que renunciara a sus bienes materiales y se los diera a la gente que lo necesitaba más, a la gente pobre. Fíjense, Jesús no se lo dijo: dónaselo a la iglesia, dáselo a los pobres. Fíjese, este hombre obedecía los mandamientos de Dios, mire, así entre comillas, ahorita vamos a ver por qué. Obedecía la ley de Dios por egoísmo. A él lo único que le interesaba era salvarse él. Le importaba muy poco si se salvaba la demás población. A él no le interesaba la gente, le interesaba salvarse él. Él estar bien parado delante de Dios, y con eso él era feliz. Era un hombre egoísta. Pero además, no sé si usted ya se dio cuenta cuál es el mandamiento que este hombre no estaba obedeciendo, porque él presumía de estar obedeciendo todos los mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento que él no estaba obedeciendo? Le voy a decir cuál. Él no estaba amando a su prójimo como a sí mismo. Y es uno de los dos mandamientos principales. Y nadie me puede decir: no, hermana, pero es que ese mandamiento es del Nuevo Testamento y el muchacho no se lo sabía. Falso. Ese mandamiento lo dio Dios a Moisés desde el libro de Levítico. En Levítico 19, versículo 18, Dios dijo: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estaba el mandamiento. Desde la ley de Moisés estaba dado el mandamiento: amarás a tu
prójimo como a ti mismo. La cuestión es, ¿este hombre estaba amando al prójimo como él mismo? Obviamente no. ¿Sabe qué? Es muy triste esta historia, pero tiene una enseñanza para nosotros el día de hoy, y es hasta dónde nos puede llevar nuestro egoísmo. Este hombre rechazó la salvación por su egoísmo. Ahora, les acabo de hablar de uno de los mandamientos que quebrantó este hombre, ¿no es así? Bueno, ahora vamos a pasar a cuál es el antídoto que Dios da para erradicar el egoísmo. Vamos a pasar a la segunda parte. En Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 33, un maestro de la ley le había preguntado a Jesucristo cuáles eran los dos principales mandamientos, justamente de lo que estaba hablándoles, ¿no? Y entonces, de ahí en el versículo 29, Jesús le dice, el primer mandamiento de Dios es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en el 30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y luego en Gálatas 5, 13, 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y dice en el versículo 14 de Gálatas 5, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, más clara, el agua. Allí está muy claro cuál es la solución. La solución es el amor. Primeramente, amar a Dios, y en segundo, amar al prójimo. Ahora, note esta diferencia. El amor, yo tengo que amar a Dios más que a mí mismo. De hecho, lo tengo que amar más que a todos y que a todo. ¿Verdad? Él debe tener el primer lugar en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en todo lo que yo haga. Lo acabamos de leer. Con todas mis fuerzas. Cuando dice todas mis fuerzas, tiene que ver todo lo que yo hago. Ahí le tengo que demostrar mi amor a Dios. Entonces, a Dios lo debo de amar más que a mí mismo. Al prójimo no. Ojo, ojo. Porque luego conozco especialmente mamás que aman más a sus hijos que a Dios. O esposas que aman más a sus esposos que a Dios. Aguas. Eso es idolatría. Le voy a bajar tantito de nivel, perdón. No los aman más que a Dios, pero los aman más que a ellas mismas. Sí, las hay. Se los digo porque yo fui una. ¿Sí? Hay muchas personitas que aman más a su cónyuge que a ellas mismas. Y permiten que los cónyuges las maltraten. Porque los idolatran. No es que sin él me muero. Prefiero morirme a que él se vaya. Esa persona no se ama a sí misma, no se respeta. No hace que el otro la respete. Eso no es amarse a sí mismo. Y Dios dice que para poder amar a mi prójimo me tengo
prójimo. Note, no debo amar al prójimo, ni más que a mí, ni menos que a mí, sino que en la misma forma y en la misma medida en como me cuido a mí, así cuido a mi prójimo. Ese es el amor del que está hablando aquí. O sea, no está hablando de, ay, yo lo amo más que a mí. No, estás mal. Si amas a un ser humano más que a ti mismo, estás en problemas de idolatría. Al único ser que se debe de amar más que a uno mismo es a Dios. Es el único. Cualquier otra persona que ames más que a ti, hay que poner eso debajo de los pies de Dios. Bueno, ahora le voy a decir algo. Si usted no puede amar a los otros tal como se ama a usted mismo, tenemos un problema. Y ya estamos hablando del egoísmo ahí, ¿verdad? Si no eres capaz de bendecir a otros como te bendices a ti mismo, si te duele por ahí algo, lo que sea, aunque sea el codo, hay problemitas de egoísmo por ahí escondido. Amar a los demás como a uno mismo implica que no vamos a hacer algo que le cause daño a los demás, porque no nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, ¿verdad? Una persona con autoestima sana no se hace daño a sí misma. Las personas que se dañan a sí mismas tienen problemas de autoestima, mejor dicho, de cero autoestima. Pero una persona con sana autoestima no se lastima a sí misma. Entonces, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo no voy a lastimar a mi prójimo, ¿cierto? Por lo tanto, no voy a hacer cosas que lastimen a mi prójimo. No voy a hacer cosas que hagan tropezar a mi prójimo. Y eso lo dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Los versículos del 23 al 24 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y luego en el versículo 31, de 31 al 33 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Para que sean salvos. Y esta carta la escribió el apóstol Pablo. Y aquí vemos un hombre que de veras su prioridad era Dios. Dice: yo no busco mi propio beneficio, yo siempre estoy buscando no hacer tropezar a nadie. Estoy buscando que la iglesia de Dios sea edificada y que muchas personas sean salvadas. Y no quiero que por algo que haga yo, alguien se aparte de Dios. No quiero que por alguien que haga yo, alguien diga: pues si el hermano hace eso, pues entonces yo también. Debemos de tener mucho cuidado de que las cosas que nos permitamos hacer no hagan tropezar a nadie. Porque dijo una vez Jesucristo: ay de aquel por quien vienen los tropiezos. No debemos de ser tropiezo para nadie. No debemos de satisfacer nuestros deseos y darnos nuestros gustos sin importar si afectamos a otros, ¿verdad? Sino que dice aquí en este texto que debemos de buscar lo que edifica la iglesia. Y fíjese, en la segunda carta a Timoteo,
Pero en el capítulo 2, el versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en gloria eterna. Fíjese, ¿en qué estaba enfocado Pablo? Que los otros se salven. Y en Filipenses 1, 21 y 22, también el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice en el versículo 22 de Filipenses 1: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces ya no sé qué es escoger. Ahora, ¿se acuerdan de los dos mandamientos principales? Bueno, en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, 34, Jesucristo dijo que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. A ver, dice que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué es lo que tiene de nuevo este mandamiento? Si desde Levítico ya estaba el mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué hay de nuevo en este mandamiento que dio Jesús? Dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es lo nuevo en el mandamiento? Lo nuevo es que Jesucristo puso el ejemplo, que dijo: ámense unos a otros como yo lo hice. Yo ya vine y ya les puse el ejemplo de cómo se debe guardar este mandamiento. Así como yo lo hice, háganlo ustedes. Ay, hermanos, este es amor talla grande, ¿eh? ¿Qué digo grande? Extra grande. Porque es un amor que no solamente no pone tropiezo, es un amor que estuvo dispuesto a sacrificarse para que se salvaran una bola de pecadores que no merecíamos nada más que una patada en el trasero directa al infierno. Honestamente, eso es lo que merecíamos, porque éramos de lo peor antes de conocer a Cristo. Éramos egoístas, viciosos, rebeldes, blasfemos, yo no sé qué tantas cosas más éramos. Soberbios, orgullosos, rencorosos. Merecíamos el infierno. No nos merecíamos ser amados, y menos al grado de que Él derramara su sangre por nosotros. No nos lo merecíamos. Pero Él de pura gracia nos amó, murió por nosotros y nos dio derecho a la vida eterna gratis. Y luego dijo Jesús: ahora vayan y hagan lo que yo hice. Ahora, ama a tu prójimo hasta que te duela. Ama a tu prójimo hasta el punto de sacrificarte para que él se salve. Ama a tu prójimo hasta el punto en que estés dispuesto a sacrificar lo que a ti te gusta con tal de que tu prójimo se salve. No, pero los cristianos de ahora ya parece que van a querer sufrir por ella. Nada más nos sentimos que nos duele algo. ¡Ay, Señor! Sáname en este momento. No, hermano. Hasta en esos momentos de aflicción se ve el egoísmo. Es más, es cuando más egoístas nos volvemos, porque solo pensamos en nuestro dolor, en que Dios nos sane a nosotros. Egoísmo puro. Cuando en esos momentos
confesión. Lo que debe de hacer un cristiano es decirle a Dios: Señor, ¿por qué estás permitiendo este dolor? ¿A quién quieres que yo ayude? ¿A quién quieres que yo le comparta de tu palabra? ¿A quién quieres que yo fortalezca? Señor, lo que pase conmigo no importa, porque soy tu hija, Señor, obviamente me voy a ir al cielo. Lo que me pase en esta tierra no importa. Lo que importa, Señor, es que mi vida te sirva para que más gente se salve. A ese nivel tenemos que llegar. Quiero, para concluir, si me regala unos minutos más, quiero leerle un poema que ha impactado mi vida por años. Creo que el escritor no es cristiano, pero obviamente era un hombre creyente, que se llama Marco Rafael Blanco Belmonte, y se lo leo. El poema se llama Sembrando. Dice: de aquel rincón bañado por los fulgores del sol que nuestro cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y serena, envuelto en los recuerdos de mi pasado, borroso cual a lo lejos del horizonte, guardo el extraño ejemplo nunca olvidado del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente aquel hombre que humilde traje vestía. Solo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. ¿Y es que acaso su gesto severo y noble a todos asombraba por lo arrogante? Hasta los leñadores, mirando al roble, sienten las majestades de lo gigante. Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador sembrando miré risueño. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber curioso lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyóme benignamente y me dijo con honda melancolía: siembro robles y pinos y sicomoros, quiero llenar de frondas estas laderas, quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa?, le dije, y el loco murmuró con las manos sobre la azada: ¿acaso tú imagines que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombre mucho el soberano impulso que mi alma enciende? Por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro a quien rendimos culto de varios modos. Si rezamos, pedimos solo el pan nuestro, nunca el cielo pedimos pan para todos. En la propia miseria los ojos fijos buscamos las riquezas que nos convienen y todo lo arrostramos por nuestros hijos. ¿Acaso los demás padres hijos no tienen? Vivimos siendo hermanos solo en el nombre, y en las guerras brutales con sed de robo hay siempre un fratricida dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso, cuando al mundo triste contemplo, yo me afano y me impongo ruda tarea, y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan, hay que pedir por todos los que no imploran, hay que hacer que nos oigan los que no escuchan, hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que ser cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales. Hay que ser como el agua que va serena brindando al mundo entero frescos raudales.
sembrando amores con la vista y el alma siempre en la altura. Dijo el loco, y con noble melancolía por las breñas del monte siguió trepando, y al perderse en las sombras aún repetía: hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Los hijos de Dios debemos estar dispuestos a sembrar para otros, aunque nosotros no recibamos los frutos, porque Jesucristo ya dio su vida por nosotros. Él sembró para nosotros lo que nosotros no sembramos, lo estamos cosechando. Seamos como Él, seamos como Jesucristo, seamos cristianos de verdad. En Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, no permita que la maldad de este mundo enfríe su amor. No permita que el mundo lo contamine y le robe lo que nos identifica como cristianos, el amarnos los unos a los otros. ¿Sabe qué? Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Con eso es suficiente. Basta con que Dios tenga sus ojos puestos sobre nosotros. Quite ya sus ojos de usted mismo y usted ponga sus ojos en los demás. Mire el dolor y las necesidades de la gente que está fuera de su ventana. ¿Y cómo va a ver las necesidades si ni siquiera los ve a ellos? Dice un dicho, me quejaba de no tener zapatos hasta que vi un hombre sin piernas. El chiste está en, ¿estás viendo a los hombres que no tienen piernas? Hay que quitarle plata a nuestras ventanas. Hay que quitarle esa cubierta que nos impide ver más allá de lo que a nosotros nos interesa, para empezar a ver todo ese mundo que Dios quiere que se salve, para empezar a ver todas esas necesidades que hay. No seamos esa generación egoísta, hermanos. No seamos como todas esas personas que se describen en la segunda carta a Timoteo capítulo 3. No seamos de ese grupo con los cuales Dios dijo: aléjate de ellos, evítalos. ¿Usted quiere ser de ese grupo? Que Dios diga, ¿sabes qué? Fulano de tal, mejor evítalo, porque es bien egoísta. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser parte